creo que ahí se inició ya los enfrentamientos directos y pues no entendíamos muchas cosas que habían sucedido porque en las reuniones que teníamos con autoridades tanto federales como estatales, pues en esas reuniones las expresiones de unas y otras partes eran otras. Y nosotros pues muy inocentes porque no entendíamos el compromiso que tenía Corral con el gobernador Corral con la federación. Eso fue un 21 de julio de 2020, ya repito, hace 5 años. Y ese día comenzó todo muy temprano, recuerdo tipo 7, 8 de la mañana, llegaron Andrés Valles, el ingeniero Mario Mata. Por un lado, acá en donde empieza prácticamente la cortina. Posteriormente ellos mismos se trasladaron y rodearon por el lado de entrar, vamos a verlo de este punto, de la Campesina, se fueron a dar otro recorrido por aquel lado. Empiezan a convocar a los agricultores porque era la primera vez que ya la Guardia Nacional ampliaba su cerco en la llegada previa a la presa de las Vírgenes. No recuerdo, pues es el punto de la derivadora, ¿no? Así es. Donde se apostaron. Empezó a llegar la gente, recuerdo perfecto que en su momento Pepe Ramírez era alcalde de Rosales. Y él de extracción de la 4T, morenista del PT al final del día, decía, es que yo no puedo estar a favor de ellos, pero estoy en contra de lo que están haciendo, por mucho que sea mi partido. Y al final del día, pues vimos toda la historia, cómo se fue desencadenando. Dije, imprudente aquel movimiento con los niños, que llevaba ese pequeño. Pues es que es ahí donde después de que pasan todas estas, se pone uno, camina un poquito hacia atrás y reflexiona. Ese niño que iba llorando porque lo llevaban en brazos rumbo donde estaban disparando las balas de goma, era un incongruente. Yo por eso digo, había provocadores involucrados para que nosotros, incitando a que nosotros atacáramos a la Guardia Nacional y bueno, pues hubiera represalias como las que hubo. En aquella ocasión, en que recuerdo yo perfecto, que quienes nos acercamos a la derivadora para ver, nosotros como medio documentar qué era lo que estaba pasando, todo lo vuelvo a vivir como si estuviéramos en ese momento. Nunca sabíamos qué tipo de balas nos estaban disparando. Nada más escuchamos las detonaciones y empezamos a correr. Yo recuerdo que ese video, que ya lo tengo guardado, empezó a correr por todos lados. Porque era la primera agresión de la Guardia Nacional contra ciudadanos en todo el mundo. Así es. Y luego, por el otro lado, donde estaba el ingeniero Mata, el ingeniero Valles, que nos estábamos comunicando con ellos, allá les empezaron también a disparar, pero incluso a vehículos y una retroexcavadora que andaba por ahí. Sí. Yo recuerdo que cuando salimos, ya que porque pues, no aguantábamos el olor al gas lacrimógeno y las lágrimas y todo, que yo salí, que caí, yo todavía traigo una secuela porque me pegaron, en la pura columna me pegaron con la bala de goma. La bala de goma. Y decían que no, ¿cómo no se hace? No. Sí, ahí todavía traigo una secuelita ahí porque cuando en las mañanas, ahí exactamente donde me levanto, me pega ahí el dolorcito. Bueno, pues estarán los años también, pero... Usted lo dijo. Así es. Pero le digo, ¿cómo no recordar tantos incidentes y tantas reuniones que muchas veces, pues, prácticamente salieron infructuosas, no hubo respuestas, no hubo respuestas que nos dieran la razón a nosotros. Y bueno, pues posteriormente fueron escalando, como para llegar aquí a Delicias, donde la quema de las oficinas y todo. Justo son, perdón que lo interrumpa, el 28 de julio del 2020, es decir, en este momento que estamos grabando y haciendo este episodio, pues estamos a 2 días, seguramente en YouTube ya habrá de salir días posteriores, pero fue un 28 de julio. Estamos a punto de conmemorar los 5 años de la quema del Lerdo. Así es. Entonces, de allí fueron escalando. Recuerdo que tuvimos otras reuniones en Palacio de Gobierno, en las cuales quedamos a reunirnos aquí con los agricultores, el
gobernador, y el secretario general de gobierno en ese entonces, válgame Dios, van a ser muy tacaño, no me acuerdo. René, Mesta. Ah, claro. Francisco Mesta, ¿no? No, bueno, Mesta quedaron a estar con nosotros ese día a las 10 de la mañana y no estuvieron con nosotros. Sin embargo, estuvieron aquí en Delicias, en una casa de un prominente agricultor. Y fue el detonante que se nos... Yo recuerdo que estábamos arriba en una camioneta con el micrófono y en cuanto me bajé yo, entró el ingeniero Valles, que por cierto le mando un afectuoso saludo, y ya se tomó, de ahí empezó el relajo. Que ahí en esos momentos también se detuvo la gente a un soldado involucrado. Recuerdo que hoy estamos 26, hace 3 días se cumplieron 5 años de la detención, 4 años porque fue un año después, la detención del Valles, que siempre está pendiente y yo sé que seguramente cuando ahorita, por razones obvias, él ya no puede aparecer en muchas cosas. Pero yo recuerdo que era de lo que antes era el CISEN, el sujeto que tuvo los mismos agricultores molestos porque estaba videograbando todo lo que estaba pasando en esa reunión. Lo detienen los agricultores, les sacan las credenciales y sale la del CISEN, están viendo todo ese material a gobierno federal. Sí, fíjese, ahí en Las Vírgenes inició todo y continuó acá en el esquema de las oficinas. Yo recuerdo que nos fuimos, el ingeniero Alan García y yo, nos devolvimos cuando ya iban a entrar, cuando empezaron a quemar las oficinas de Conagua, sacamos todos los expedientes contables de la oficina y unas computadoras. Y ya cuando íbamos a salir, nos cerraron la puerta. Entonces yo le dije, pues déjenos salir, y no sé quién entre la multitud, alguien dijo, es Chava, y me abrieron la puerta y llegó una persona que me dijo, te acabamos de regalar una camioneta porque le iban a quemar. Y Alan no salió, el ingeniero Alan García no salió. Cuando iban a quemar el edificio, la presa La Boquilla, el primer edificio que es icónico en la región, es las primeras asentamientos aquí en Delicias. Alan le dijo, no, esto no es de la Conagua, esto es de los agricultores, por eso no se fue. Pero ahí se quedó Alan con ellos y yo muy preocupado porque no salía. Yo estaba acá donde están los ómnibus de México. Y al último ya salió, pero dijo, ya salvamos el Salón Boquilla. Y eso fue por la noche, ingeniero. Sí. Con esa fotografía incluso de mi buen amigo Benja Castañeda, de don Carlos Blake viendo hacia el norte, viendo justo cómo de aquellos edificios de los asentamientos pues en llamas, ¿no? Prácticamente esta parte. Pero temprano fueron camionetas de ferrocarril, ¿sí? Las vías del ferrocarril. Sacaron que escalaron el Rhinos, o cómo se llamaba, un vehículo que tenía la Guardia Nacional en el Dorado. Ahí lo sacaron. Que es donde se hospedaban en ese tiempo, estaban a cargo de él. ¿Qué le mueve, ingeniero, ahorita a tanto tiempo de... Parecen muchos años, parece que se nos han ido rápido, pero... Pues miren, le digo, son emociones muy difíciles de escribir porque vuelve uno a retomar a retomar lo que sucedió en aquel entonces. Sin embargo, creo que no han dejado de las amenazas, las de estas que quieren agua aunque no haya, siguen vigentes. Creo que esto tiene que llegar el momento en que debemos de poner los puntos sobre las sillas, porque con gobiernos débiles es muy fácil que tanto el gobierno estadounidense como la presión que ejercen los estados del Bajo Bravo van a querer voltear hacia arriba, donde tenemos nosotros el agua que tanta falta nos hace, y ahorita lo estamos experimentando bastante, porque nosotros tenemos agua como en ahorro, como las alcancías, en las presas, para hacerle frente a los momentos más críticos.
y ahorita lo estamos viviendo, no se abrieron las presas, no hubo ciclo agrícola, y bueno, pues todos sabemos en qué situación nos encontramos los agricultores. Y ahorita pues no fue tanto el impacto económico, sino el año que entra, porque como quiera que sea había ahorros. Y ahorita vamos a empezar otra vez sin nada. Otra vez a hipotecar, a pedir créditos y todas estas cosas, que es muy difícil. Y yo sigo insistiendo que esa agua que se llevaron 400 millones de metros cúbicos, de hecho, al menos habíamos tenido un riego de auxilio en esta época. Ahora, Inge, eso fue en julio, sin embargo, las reuniones siguieron, la entrega descarada de Javier Corral, hay que decirlo con todas sus letras, fue fundamental para que se autorizara esa carta firmada de Blanca Jiménez de Conagua. Fue el gobernador con algunos líderes de módulos, unidades de riego. ¿Quién determinó? Bueno, mire, tuvimos una reunión en el gobierno del estado, pero eso fue previo antes. Y sí hubo, pues no puedo decir quién, pero sí hubo traiciones. Sí, hubo muchas traiciones y la impotencia que sentíamos los que anduvimos al frente de esto, de ver cómo se toman decisiones sin consenso. De repente veíamos en reuniones que, oye, ya se acordó esto, pues ¿cuándo? Si no estuvimos unos o no estuvieron otros. Entonces había cosas que al transcurso del tiempo ve uno con claridad que hubo muchas traiciones. Y veíamos allí, yo recuerdo que empezamos a tener muchas reuniones, tuvimos reuniones en México, en las cuales también dijo Blanca Jiménez en tono irónico que deberíamos cambiar los cultivos, lo que cultivamos en esta región, y que cambiábamos, sembrábamos aloe vera porque era más rentable. O sea, desconocimiento total, ¿no? Así es. Entonces la sábila, pues con 1 hectárea de sábila yo creo que es turca de todo México, ¿no? No conozco esas. Pero esa así nos la hizo saber en México, en reunión con todos los presidentes de módulos y todos los funcionarios de Conagua. Pues hubo un desgaste tanto físico como económico, porque pues había que hacerle frente a todo lo que estaba sucediendo. Y tuvimos muchas reuniones en México. Incluso después, en otra ocasión, ya para un poquito antes del 20 de septiembre 8. Es otra época marcada, sí. Otra fecha. Y tuvimos unas reuniones y nos llamaron fue el peor error que cometí, a llegar a México, a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, que en aquel entonces la presidía, pues ahora el muy Adán Augusto, ahora que le están pegando. Ahora que está de moda. Y todos los funcionarios, Mejía Verdeja, el gobernador Durazo, toda la plana mayor de la seguridad estuvieron ahí, y fue el peor error haber asistido. Y allí también estuvo Pepe Ramírez por otro lado. ¿Por qué cree que fue la peor decisión? Lo que nos pueda contar es que pues fue la peor decisión porque quisieron que firmáramos un documento donde cedíamos este volumen. E incluso hubo por ahí, a mí en un momento dar una salita, porque estuvo muy tenso, porque solo una persona sola, en esas oficinas que imponen, porque ponen, y luego el hombre tan siniestro como esa Augusto, porque sí, tiene una cara que no, de veras impone, y luego sarcástico además. Tuve una reunión y a mí en lo particular nos dijeron que cuánto valía el agua.
querían extraer 1.100 millones de metros cúbicos de agua. Un ciclo, más de un ciclo agrícola, del equivalente que se utiliza en un ciclo agrícola desde el distrito 09, 113 de Camargo, nosotros, y prácticamente una parte de lo que es el 090. En aquel tiempo, con esa decisión de haber ido solo, Inge, ¿nunca pensó que lo que estaban tramando ellos? Nunca pensé, porque nos citaron a una reunión con agua y nos dijeron, acá va a ser cambio de planes. Sí, y llegamos nosotros, pues al menos en particular, ya cuando me vi entrar allá en la Secretaría de Gobernación, yo lo que quería era de veras, esa es la vez que he tenido más miedo, porque dije, me van a detener y aquí lejos de mi gente, lejos de los amigos, de la familia, pues ¿qué voy a hacer? ¿Firmó en ese momento? Yo nunca firmé ningún documento, no quise, muchos firmaron, yo nunca firmé un convenio. ¿La conciencia tranquila con esa parte? Yo creo que sí, creo que hicimos lo que teníamos, lo que debíamos de hacer en su momento, porque pues era el patrimonio de todos, una gran parte de la población del estado, lo que estaba en juego. Te digo, 1.100 millones de metros cúbicos. Vemos ahorita ¿qué falta nos hacen esos 1.100? Sí. Ese tamaño. Así es, y le digo, insinuaron cuánto valían, pues no tiene precio. Entonces, le digo, la conciencia muy tranquila, cometimos muchos errores involuntarios porque la misma pasión que nos llevó a defender va ganando, y cuando está uno metido en esto, pues afloran otros sentimientos que muchas veces están guardados, pero sobre todo yo, como le decía yo siempre al ingeniero Alan García, que pues hemos tenido una relación muy estrecha, siempre le comentaba yo que había que andar todo con honor y nada con deshonra, porque en esos casos cualquier cosa que hubiéramos expresado no lo hubiéramos dado en su mente. Entonces teníamos que, ya cuando le dije, Alan, usted todavía, él empezaba, le dije, vamos a llegar a un punto sin retorno, y donde ya no va a haber para atrás ni negociaciones ni nada, vamos a tener que enfrentar lo que venga. Le dije, usted todavía puede retirarse, porque como le digo, en aquel entonces hubo muchas gentes que no tenían la misma, pues no estaban involucrados como nos involucramos nosotros, y en un momento dado yo veía que podía salir y yo le comenté a Ana, si tiene usted la oportunidad, si usted es un empleado más. Este es el momento. Sí, ese es el momento. Dije, vamos a llegar a un punto sin retorno en que ya no va a haber ni negociaciones ni nada, sino enfrentarles, y el gobierno es el gobierno. Dije, eso no va a perder. ¿Siguió Alan? Y siguió Alan. Dentro de las lealtades, Inge, y de estas traiciones que hablamos, ¿qué le decía a su familia? Porque al final del día, la presión... Sí, no, pues la familia, primero llegó el momento que primero me decíamos nosotros, mi mujer muy preocupada me decía, oye, ya bájale el ritmo. Y luego yo después tenía doble preocupación. Por un lado, mi señora que pues ella como madre de familia y todo, muy involucrada. Y por otro lado, mis hijas, que son muy apasionadas, que nunca me dejaron, que siempre estuvieron, hasta incluso en las reuniones que tuvimos ya en septiembre, allá en la presa de la Boquilla, siempre estuvieron ahí. Y pues nunca me dejaron. Entonces era, por un lado, que yo les decía también a las muchachas, ya, vamos bajándole de ritmo. Ellas decían que no. Yo quería sacarlas del movimiento porque pues, la juventud son muy impulsivos. La manera como andan los jóvenes eran muy impulsivos y andaban muy metidos en esto. Y pues no las podía convencer, entonces tenía que ver. Sí, por los dos lados. Ya. Sí, llegó septiembre 8 y con septiembre, Inge, porque de pronto hubo una defensa en el gran estadio, recuerda aquella caravana que hubo. Sí.
hubo una manifestación con cabalgata desde el estadio hasta la presa Las Vírgenes. Que lo organizó Alexa Jiménez. Y con esto va surgiendo las Adelitas, que es donde posteriormente sus hijas se involucran y pues es como un ala alterna, ¿no? De todo este movimiento de los Así es, yo recuerdo cuando ya que sale todo esto y se fue fortaleciendo el movimiento, que fíjese, hubo gente que desgraciadamente los que menos interés tenían fueron los que hicieron más frente. Primero, la primera enfrentamiento que tuvimos en Las Pilas y luego después en la Boquilla, porque primero hubo una en Las Pilas y luego después en la Boquilla y luego después de la Boquilla hacia Las Pilas, a la inversa, cuando quemaron ya todas las oficinas de la contabilidad donde se recibe el agua para el distrito y ahí se quemó todo. Pero fueron 2 eventos en Las Pilas. ¿En algún momento le dijeron, estaba ya? Sí, a mí me dijeron varias veces, pero pues ya, como le dije ahorita, llegó el momento. Hasta las manitas, ¿no? Con la expresión. Sí. No, y le dije, llegamos a un punto que ya no podíamos ir para atrás. Ya no había. ¿Sí lo pensó usted en retirarse? No, nunca. Siempre he sido muy idealista en mi forma de ser, desde que tengo uso de razón. He participado en muchas luchas, tanto en la universidad. Siempre he buscado que sea justo, pero yo me formé en la universidad, en las cuales pues tuve, afortunadamente, Dios ha sido muy generoso conmigo, me ha dado más de lo que merezco, porque ahí pues escalé muchos puestos en la administración de la Universidad de Chihuahua, incluso llegué a ser director de la Facultad de Zootecnia, pero siempre buscando el equilibrio, la justicia. Ahora, el septiembre 8, una caravana inimaginable, diría yo, históricamente. Yo no recuerdo otro movimiento de esa magnitud. No sé si en el 83, 86, en el momento cuando la oposición panista era mucho más fuerte contra el gobierno priista, pero me atrevo a decir que eran miles de vehículos que salieron de la carretera federal por el Parque Fundadores en dirección a La Boquilla ese 8 de septiembre por la mañana. Fíjese que sí, y yo recuerdo que nos decían a nosotros, nos comentaban que cómo venían, teníamos comunicación con gente, yo había dejado gente estratégica a ver cómo venía el movimiento. Varios puntos. Y uno de ellos está en la caseta en Camargo y otro allí entrando donde está ahora el Monumento del Caballo en Camargo, y teníamos otro. Cuando estábamos nosotros ya en el presidio me decían, inicien porque hasta de Camargo... Ya en el Pescador prácticamente. Nosotros ya en el Pescador aquí en San Francisco. Nosotros ya estamos así, inicien porque hasta aquí, dijo, está la cola de vehículos, o sea, eran 20 tantos kilómetros de vehículos en fila. Dijo, y se va a hacer un relajo como se hizo, que al último no tuvimos oportunidad. Me acuerdo que pues, participaron varios alcaldes de la región. El licenciado Baeza fue el que llamaba a la cordura, Fernando Baeza, y a mí me tocó cerrar la participación. Y recuerdo que cuando bajamos, al licenciado Baeza se le bajó la presión. Se le bajó. De ver el tamaño de... Entonces bajamos y él buscaba mucho Y hay una anécdota que pocos saben. Yo ya mandaba a hacer una camioneta llena de palos de garrotes. Y entonces íbamos con el licenciado Baeza y no me dice Héctor Gándara, me dice, Chava, ¿dónde ponemos los garrotes? Supuestamente era, sí, claro, era el secreto y nada, que salió ahí a Florón. Ahora, en ese momento eran cerca de ya las 12 del mediodía, una cosa así, menos te recuerdo. Salió cerca a las 9:30, 10, en lo que todos los vehículos llegaron, ya eran cerca de las 12 del mediodía.
Ya nadie escuchaba el punto, el llamado de la cordura que estaban haciendo ustedes. Estaba el todavía, nosotros, Eliseo Cristian, estaba Jesús Valenciano, ahí de López de Saucillo. Recuerdo que se sumó Jorge Aldana, que estaba en la Asociación Agrícola en ese tiempo. Estaba Arturo Zubía, alcalde todavía de Camargo. Tito Trillo de la Cruz. Trillo, que también Tabe voló, ¿no? Emigró para otro lado. Pero es decir, toda la región se solidarizó en una sola causa, que era justamente la defensa del agua. Yo recuerdo perfecto que cuando ustedes estaban en el presidium con las banderas y todo esto de México, cantando el himno de Chihuahua, el himno mexicano, se ve un tumulto de gente ya caminando con palos, con piedras. Recuerdo perfecto, mujeres, les valió, como la expresión, les valió madre en ese momento. Ya ellas estaban tan metidas en el movimiento que eran parte de la fortaleza que a muchos hombres tenían que entrarle, ¿no? Porque las veían a ellas y decían, van ellas y les van a dar con todo, estamos nosotros en este camino juntos. La gente que estaba escuchando en el pescador el mensaje empezó a bajarse a la carretera donde venía la gente caminando. Hizo un solo contingente. Y buscaron por los dos lados. Y se separaron en un punto de la boquilla para buscar por dos lados, rodear. Aquel 8 de septiembre, cerca a las 2 de la tarde, se da el primer ingreso a la presa por la parte alta, vamos a decir, de este llamado. Y la historia cambió por completo. Ahí estaba, en aquel entonces nosotros estábamos monitoreando todo. Había otro muchacho de la Cruz, Javier Blanco, que era Javier Blanco y este muchacho Uranga, Chumel Uranga, que fueron los que iban, pues entre muchos, pero ellos iban por allá y ahí nos están diciendo por acá, fueron de los primeros que ingresaron a la presa. Y nosotros estábamos monitoreando. Yo recuerdo que ya como a las 4 de la tarde, un poquito después de la tarde, yo iba a ser el primero que me iban a detener. Y yo no lo sabía. Porque me dice... ¿En ese momento? En ese momento yo estaba sentado para entrar a donde estaban todos el humo y todo, y me senté en el cordón del corredor para entrar a la presa, porque todavía no entraban a la presa. Estaban con un carro pegándole a la puerta. Y una troquita vieja de otros muchachos de la Cruz. Entonces le están pegando y llega un muchacho que posteriormente fue síndico en la administración pasada de San Francisco de Conchos. Me dijo, oiga, un jovencito. Me dice, ¿usted chaval canta? Le dijo, sí. Dijo, ahí andan unas personas. Dijo, yo las conozco. Uno de ellos es soldado y está preguntando por usted. Me cayó el 20, no me moví allí. Dije, oiga, ¿conoce usted a Juan Núñez? Es presidente municipal de San Francisco. Me dijo, sí, dijo, ahí está. Dije, dígale que venga por mí. Y llegó en un carrito Chevy y me sacó y nos fuimos a su casa. Entramos por el corral de atrás, por la casa. Entonces a Alan lo traíamos ahí monitoreando cómo estaba la casa. Pero yo ya me había metido a la casa de él. Pero ya estaban... ¿Ya no me lo sabía? ¿Que no me lo había contado? No, esa fue y ese muchacho que hasta después que era síndico, me dijo, ¿no se acuerda de mí? No. Y pues yo fui el que le avisé de esto. Vamos a la pausa, Inge, y seguimos platicando de lo que pasó el 8 de septiembre en La Boquilla, porque todavía hay mucho más de esta defensa de la... Otro enfrentamiento con cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, el helicóptero sobrevolando, la gente sacrificó su patrimonio con esta camioneta, por ejemplo. Palos, piedras, de todo se hicieron válidos, y literal aquello parecía un motín, una guerra entre el pueblo y quien defiende en teoría al pueblo. Sí, ahí recuerdo que cuando me llevó Juan Núñez a su casa, que yo veía que estaban las palmeras quemándose y luego lleno de gases lacrimógenos, y veía yo la gente. Llega el momento en que la misma emoción, la misma adrenalina ciega a las personas, porque ya no tenían, era un enfrentamiento directo. Incluso había otras gentes que nomás que, pues todo era Dios, llevaron un depósito de nitrosul para aventarle a la... Nitrosul es un agroquímico que se usa y que impacta, huele, pero
querían aventarle para adentro donde están los soldados. Eso no, también ahí se quedó el tanque. Le dije, no, dije, van a fregar a la misma gente de nosotros. Y había mucha gente que iba en la primera línea, que en ese entonces, cuando yo salí, una señora le estaba enjuagando la cara a uno de ellos, un primo que hace unos meses falleció. Ahí estaba lavándose la cara. Y otros que con Coca-Cola, y otro que con leche. Y otro... Los vecinos sacaron de todo, sí, para ayudar a la gente que estaba gaseada, vamos a decirle de esta forma, porque es un picor, por expresarlo de una forma que cala mucho. Yo recuerdo, en el ámbito reportero, al final del día, varios compañeros, recuerdo a Alejandro García Ferrell, su servidor, compañero del diario, en ese momento queríamos tener la mejor imagen, ¿no? Al final del día, cuando tumba la puerta la camioneta, empiezan aquellas bombas directas, ¿no? Y vamos para enfrente y vamos para atrás, unir y correr y ir y venir. Y la gente empezó a sacar refresco, ese refresco, porque nos lavábamos con agua, era suficiente, ¿no? Empezaron a sacar leche, refresco, jabón en polvo, sacaron de todo para ayudarle a la gente. ¿Se imaginó que en algún momento todo esto que pasó? No, y ojalá, ya cuando estaba la cosa muy difícil, yo tenía miedo que hubiera haber un descenso y que hubiera pues alguien que pudiera salir muy lastimado. Ya era lo que yo temía para eso. Entonces era una impotencia porque ya la gente no nos escuchaba. Ya prácticamente, y nunca fue la intención llegar a eso, ¿no? Ojalá nunca vuelva a repetirse. Pero sí fue la gente se emocionó tanto, se prendió, que no había razonamiento. Entonces, recuerdo, haciendo un poquito de historia, la primera vez que tuvimos esto fue el 17 de diciembre del 19. Y luego el 23. Aquella reunión en la Ciudad de México. En Conagua. Aquí, Conagua local. Que nos invitaron, iba Jaime Ramírez como presidente del módulo 6. Hermano de Pepe, alcalde de Rosales. Iba el ingeniero Parga, iba yo. Y cuando llegamos la primera vez, allí que vamos viendo sentados a toda la plana mayor de Conagua, todos. Y ahí nos dijeron eso. Entonces nos ofrecieron esto. Y recuerdo que nos ofrecieron mucho, que iba a haber apoyos para los agricultores, que iba a haber esto, que era un cambio de volúmenes de agua. Estábamos los tres. Y fue la primera vez que vimos nosotros la presencia de la Guardia Nacional en el edificio de Conagua. ¿Nunca se lo imaginaron? Nunca nos imaginamos. ¿No vieron por dónde iba la zona? No. Entonces llegamos nosotros y cuando Parga iba atrás de mí y Jaime iba adelante, porque nos íbamos viendo que ahí nos íbamos a estar y todo. Nos habían invitado normal, pero cuando ya llegamos, cuando pasé San Judas, vi una camioneta, iba yo con una de mis hijas, porque ella se iba a quedar en Chihuahua. Y entonces, ahí en San Judas se pegó una camioneta blanca. Le dije a Parga, ahí viene una camioneta así, ya. Llegamos allá al edificio de Conagua y ya subimos nosotros, pero ahí se quedó la camioneta. Entonces le dije, no diga nada, le dije a Parga, porque iba a mi hija, le dije, a ver, relajo. Pues las mujeres son, pues no sé, a lo mejor son más fuertes que nosotros, pero en ese momento, pues yo tenía miedo que se fueran a despertar las emociones y poder pasar algo. Pero ya subimos nosotros y ahí adentro ya estaba la Guardia Nacional. Y nos hicieron el ofrecimiento de que apoyos y todo. Y primero nos ofrecieron que querían dialogar con nosotros. Estaban todos los de Conagua, todos los funcionarios. Ya estaba Blanca. Sí, habíamos, eran como unos 8 o 10 funcionarios a nivel nacional. Todos los subdirectores, el gerente de distritos de riego, el administrativo, todos estaban ahí.
Y ya cuando nos hicieron todos esos ofrecimientos y cuando nos dicen que tenían un volumen para cumplir con los compromisos que tenía México en el tratado, pues que son falsos. México ni debe ni tiene por qué pagar agua, ¿sí? Hasta ahorita. Y pues ya me levanté, yo le dije ya, con el perdón de la audiencia, le dije ya se me hacía mucho tanta amabilidad, cabrón, y me levanté y los dejé solos. Ahí y me siguió. ¿Lo siguieron? Jaime y Martín. Vargas. En esa ocasión se me ha olvidado ese detalle. Y luego después tuvimos el 23 de diciembre. Supongo que no les gustó mucho el desplante, ¿no? No. Sí, pues venían iban de todos desde allí y ya no salimos. Porque pues era una celada que nos habían tendido allí y a ver de qué estábamos hechos. Y pues no crean, sí da miedo, pero el miedo y la emoción y todo se juntan y es cuando sale el carácter. ¿El 23 qué pasó? El 23 pues ya fuimos otra vez, pero ya tuvimos una reunión, ya iba gente con nosotros, ya. Ustedes ya se han puesto de acuerdo que iban a... Sí, Entonces, por ahí Mario Mata tiene un documento que lo debe tenerlo por ahí, en el cual el Inge Mata hizo unos comparativos de lo que querían sacar de agua, y ahí tiene la fórmula porque nos decían que iba a llover, que no nos iba a hacer falta ese volumen. Incluso en la mañanera, después el mismo presidente de la República dice Andrés Manuel, que no se dejen engañar de los pseudolíderes, porque no nos va a faltar agua. Que hasta dioses se creían. Sí. Entonces, ahí en la mañanera, por cierto, ayer o antier estaba viendo yo me lo mandó un amigo de la que estaba diciendo de la República, que éramos pseudolíderes y que no estamos engañando a la gente. Tenían la facilidad de mover todo, ¿no? De mover conciencias, de hacerle creer a la gente algo distinto, tan así que decían que iba a llover ese año, hasta el año siguiente. O sea, desde ahí la primera mentira, ¿no? Porque nadie lo puede controlar más que el de arriba. Pero vino una persecución, al grado que ustedes, todo el mundo lo sabe, hubo cancelación de cuentas económicas, hubo bloqueo por todas partes, hubo persecución judicial contra ustedes, hubo detenidos, personas detenidas, hubo un asesinato. Es decir, se dijo incluso que ustedes planearon todo esto los prianistas para hacer quedar mal al inocente pobre. Sí, fíjese, eso dolía mucho porque pues, nos decían que nosotros estamos lucrando con las necesidades y con la voluntad de las gentes de aquí, de la región. Y pues no era cierto. O sea, únicamente, pues en ese momento estábamos ocupando un encargo que teníamos nosotros como representantes de los agricultores y teníamos que cumplir con él. Y entonces de allí empezó todo, le digo, el 17 de diciembre del 19, que apenas pues tenía poco de haber entrado López Obrador, y ahí empezó, eso me había pasado a mí, porque hubo tantos episodios que por ahí están guardados y un día van a salir a flote. Ojalá alguien tenga la habilidad de juntar, hacer un recuento de todos estos sucesos para que un día queden plasmado en algún escrito por ahí que sirva como un referente de lo que sucedió en aquel entonces. ¿Por qué tanta insistencia de la 4T, del gobierno de Morena, de López Obrador, de Blanca Jiménez, de ir por el agua de Chihuahua? Mire, ¿A 5 años de distancia lo sabe? No, pues ellos se decía que era una exigencia del gobierno mexicano y no había. O sea, nunca hubo un documento que dijera... Sí. Aquí lo que había era también mucho que hasta la fecha hay líderes en Tamaulipas y en Nuevo León que siempre están volteando a ver hacia las presas del agua que... Américo Villarreal. Tuvimos una reunión en el Senado con Américo
especial, nos llevó Mario Mata, para ahí platicamos y ahí les dimos una muy buena repasada. Esa vez contratamos unos asesores. Oiga, pues, con estos asesores cualquiera lo hicimos que se levantara de la mesa y se fuera, porque le tapamos todo. En todos los razonamientos que él tenía, pues eran inválidos, no tenía un sustento legal, y lo hicimos que ahí el ingeniero Mata jugó un papel importante porque nos llevó a la Cámara y ahí participamos, y hubo, pues, como le digo, muchos incidentes que se fueron dando y dando, que fue lo que se juntó para que esto fuera a hacer efervescencia el 8 de septiembre. Después del 8 viene el fallecimiento y lamentablemente la pareja de agricultores que venían de Boquilla ya de regreso a pues, un Consuelo, que es donde ellos vivían, acá en el municipio de Meoqui. Cobardía nunca. Sí, pues ahí estaba, pues porque traían en una de las camionetas, traían a los muchachos de la Cruz. Uh-huh. Y esos pobres muchachos, uno de ellos tendrá una parcela ejidal de unos 3 o 4 hectáreas, los otros 2 eran trabajadores de brazo, eran empleados, y esos duraron más de un año. Que fueron porque dependía su economía familiar. Pues sí. Eso. Y así es, pues, es que toda la región, amas de casa, jóvenes, estudiantes, todos se involucraron, todos sentían la necesidad de participar en ese evento. Creo que la misma emoción nos llevó a ello, y pues yo lamentamos mucho lo que les sucedió. Y cualquiera pudo ser Jessica Silva. Cualquiera. En ese momento recuerdo los muchachos esos de la camionetita con los que derribaron ahí, abrieron la puerta. También eran trabajadores, ni siquiera tienen tierra. Y ellos pues pusieron su patria, lo poquito que tenían, y ahí se quedó. Entonces eran los muchachos, les decimos nosotros los campeones de ahí de San Rafael, municipio de La Cruz, que de ahí eran los 2 que detuvieron. 2 de los 3 detuvieron. Luego tuvieron que hacer guardias para defender las instalaciones. Costó mucho todo esto y la gente se solidarizó porque hubo colectas para llevarle a la gente que estaba resguardando el edificio. Se cerraron las válvulas de extracción de la presa que llevaban a las pilas, y de las pilas para mandarlo, entre comillas. Es decir, todavía hubo un episodio después de lo más fuerte. Así es, fíjese, ahí había tanta solidaridad con el movimiento que hasta de Torreón unos amigos trajeron unas camionetas de apoyo, de alimentos para los que estaban allá adentro, de Casas Grandes, de Juárez, de Cuauhtémoc, donde quiera había apoyo. Gracias a Dios, fue un movimiento que ojalá nunca se vuelva a presentar, pero sí fue muy representativo del carácter que tienen los habitantes de la región de Chihuahua. Hubo intereses políticos como que se adhirieron a esto. Yo creo que no, en lo particular no. Pero gente que quiso sacar reflector estando en Boquilla en la causa. Pues desconozco. Pero yo en lo particular no, porque a mí me lo han echado mucho en cara. Yo siempre he sido priista, soy un romántico de la política, todavía creo en el acuerdo de que tengamos las personas, que ha habido muchos pillos que han demeritado lo que es la política, pero yo sigo firme en mi convicción. Pues le digo, soy un romántico de la política, nunca aspiré, fui el que me invitó a participar como diputado federal suplente, fue Mario Mata. Directamente, después por parte del gobierno del estado me invitaron varias, y yo no quería, porque yo siempre había dicho, tengo un dicho que suplente ni de Dios porque el Señor es eterno. Y ahora tengo en 2 suplencias, con Mario y con Tony Meléndez. Pero en ese entonces yo no ni por aquí me daba,
porque yo creía que mi ciclo como participante en política, porque había participado mucho en la universidad y todo, se había cerrado, sin embargo se abrió otro espacio. ¿De la alcaldía hace cuánto tiempo que la Cruz? Pues ahorita fue 86, 89, fue cuando me tocó ser, era yo muy joven. Y de ahí hice carrera en la universidad, desde el sindicato en el puesto más modesto hasta llegar a ser secretario general del sindicato de maestros de la UAP. Ocupé muchos puestos en la Secretaría de Extensión, en varios puestos, y luego fui director de la. Es decir, por lo menos de la última vez que usted pidió el voto entre el pueblo, más de 30 años habían pasado para ¿sí? Cuando usted regresó a la política activa. Así es. Inge, cuando viene todo este tema pasando septiembre, luego de julio, lo de agosto, las misas, que hubo muchísimas misas porque todo esto parara, hubo una persecución durante años con amparos, usted y mucha otra gente. ¿Cómo volver a acercarse con las instituciones? ¿Cómo volver a solicitar apoyos? Que usted seguía como representante de la ORECH. ¿Cómo volver a ver a la cara al exgobernador Corral? ¿Cómo rehacer la vida después de todo esto? Pues mire, es que son emociones encontradas, y los encargos que tiene uno, pues muchas veces tiene que dejar sus intereses particulares o su sentir de lado, porque trae usted un encargo y tiene que cumplir con la confianza que depositan en ustedes, en uno, mucha gente. Eran 5, eran mucha gente. Entonces, pues allí teníamos que hacer por un lado, como decía una señora que me dijo, oye, no traes las tripas hechas nudo. Así es, tenía uno que dejar esto. Y hasta la fecha duré mucho tiempo amparado, y todavía hace poquito más de un mes, todavía tengo mis cuentas, pues no es mucho, pero sí, mis participaciones en banco, mi tarjeta de crédito, una cuentecita que tenía en el banco. En los bancos no, estoy bloqueado por todo. Todavía hace un poquito más de un mes me negaron otro amparo. Ahora acabo de cambiar de abogado, porque ya soy el único que ando en esto. Pero también soy consciente que a lo mejor esto no lo voy a arreglar hasta que cambie gobierno. ¿Ve esperanza en esta nueva administración? ¿Han cambiado las cosas? Yo veo más duro esta administración. ¿De la presidenta Sheinbaum? Sí, porque ella quiere navegar con una bandera que no es la de ella. Hay gente muy agresiva todavía en contra de nosotros. ¿Siguen en la toma de decisiones ellos? Sí. Y ahorita, mire, ahorita hay un convenio que van a participar apoyos para el campo, que fue, le surgía, pero yo me imagino, le surgía a Conagua y a la presidenta de la República firmar este acuerdo donde dice que va a haber apoyos para el campo chihuahuense, especialmente para los distritos del 09 en Juárez y el 05 aquí, que le surgía. Se firman los convenios y prácticamente, pues, todavía no hay los apoyos. No ha caído el recurso. No ha caído el recurso, pero más que todo lo dicen que son para conducción. Afortunadamente nosotros en los apoyos para conducción del recurso hídrico, pues prácticamente aquí el distrito 05 tenemos todos los canales revestidos, los ciento y tantos kilómetros de canal principal, 150 aproximadamente, pues, totalmente revestidos con puertas radiales. Entonces, hay más de los 1.600 kilómetros de canales secundarios, prácticamente hay 1.500 revestidos y otros entubados. Prácticamente estamos bien en eso. Ojalá esos recursos se distribuyan en otras. Hay muchas concesiones de aguas subterráneas que tienen los módulos, que ojalá lo aprovecharan, porque si estuviéramos ahorita utilizando las concesiones de aguas subterráneas que tenemos, no estábamos en este problema que tenemos. Simple y sencillamente el módulo al que yo pertenezco, el módulo 1,
tiene todavía como 10 pozos la concesión para 10 pozos, pero no hay recursos para hacerlo. Entonces, puede ahí ser es donde se debe destinar los pozos. Dio el tema, Inge, les llamaron los aguachicoleros desde la conferencia mañana, cuando ustedes siempre enunciaron que había concesiones irregulares y que si alguien podía actuar era el gobierno federal. No hay nadie más. O sea, si no se ha hecho es porque ellos no han querido. Así es. Miren, simple y sencillamente, de la presa hacia abajo, hacia Camargo, debe haber más de 7,000 hectáreas irregulares. Es más, lo que se están atreviendo ahorita con esta sequía a bombear agua de colina, los irregulares. La autoridad sabe quiénes son. Pero ahorita están en peligro. Ayer estábamos platicando que a ver quién le va a tocar empezar a hacer movimiento para defender las concesiones de las labores viejas. O sea, los que tienen agua concesionadas del río Conchos, que no les está llegando, porque hay ya fotografías que esas gentes que no tienen concesión tienen taponeado el río en varias partes en San Francisco de Conchos. Se han hecho sus presiones para que no pase. ¿Qué va a suceder? Que todas las labores viejas, las concesiones, que muchas datan de más de 1800 y fracción, 1860 y tantos y todo, pues todas esas labores van a tender a desaparecer. Es grave lo que está sucediendo. Y con agua no hace nada. Ni la Comisión Federal de Electricidad. Yo digo que hay un maridaje perfecto entre Conagua y Comisión Nacional de Electricidad para poder... ¿Cómo es posible que sin concesión vayan y me conecten la luz y todavía tenga subsidios? Y eso nomás en lo que nosotros vemos en el río. Vemos acá miles de pozos con las mismas condiciones. O sea, estamos acabando con el recurso hídrico del Estado por el mal uso que se le está dando. ¿La corrupción existe entre ellos entonces? ¿La corrupción que ellos señalan en los agricultores? Si no empezara por ahí, los agricultores no hacían lo que están haciendo, muchos agricultores. Yo digo que con 2 o 3 pozos que clausuren, los demás van a pensar. O les quitan el subsidio, pues prácticamente es incosteable la producción agrícola. ¿Ustedes han entregado esos recursos, esos documentos? Yo tuve una entrevista hace 10 días en Camargo, una grandota. Estuve en una entrevista y yo traía allí un documento en el cual se negó la creación del distrito 113 Indios Conchos, lo alto, allá donde está el problema, porque no estaban las concesiones en regla y la poligonal iba creciendo, como sigue creciendo hasta ahorita. Todavía ahorita están abriendo tierras al cultivo. Y si siguen con esa dinámica, pues no vamos a completar ni con el Océano Pacífico, vamos a completar de agua, pues ¿dónde? El agua es la misma y las poligonales donde quieran crecer. Entonces yo siento que ahorita el siguiente paso que va a venir es que buscar la manera de que se revisen las concesiones para darle vida a las labores viejas, que eso es la agricultura más antigua del estado y que está en riesgo porque ahorita hay muchas unidades de riego legalmente constituidas. Por ejemplo, el Canal San Antonio, que son, entre ellos hay varias, la Cruceña, el Refugio, que allí en el Canal San Antonio son 700 hectáreas y son 78 agricultores que no han regado una sola vez cuando tienen la concesión del río. ¿Por qué? Porque los no derechosos están deteniendo el agua aguas arriba. ¿Esos 78 pagaron este año su derecho? No, pues no, si no hay servicio de riego, ¿cómo lo pagan? Pero ellos sí tienen la concesión. La posibilidad de poder acceder a ello. Así es. Y lo de la Cruceña, el Refugio, todas esas,
que riegan 1 o 2 veces. Y todo eso va a causar un desorden, porque todo el mundo va a buscar el agua donde esté, porque es su forma de vida. Y van a meterse al río, van a hacer tajos y van a hacer todo esto. Y yo no quiero saber qué va a pasar unos años más, a ver quién va a enfrentar esto. Pero ya vamos a pelear indios con indios, y eso no se vale. Maribel Hernández, saludos Alcántara, está reportando a través de redes sociales. ¿Con qué cerramos, Inge, esta parte final del programa? ¿Qué nos queda 5 años del inicio del movimiento? La causa continuará seguramente. Creo que el problema del agua llegó para quedarse. Desgraciadamente llegó para quedarse, y las exigencias de los estados del Bajo Bravo, como es Tamaulipas y Nuevo León, van a seguir buscando. Porque ahí es donde, en las presas La Amistad y La Falcón, es donde se almacena el agua, propiedad de las 2 naciones, México y Estados Unidos, pero ahí hay. Y ahorita siempre ha habido líderes de Tamaulipas y de León que siempre están queriendo sacar rajas de las aguas que hay allí. Porque el problema también, donde inició este problema, fue que Tamaulipas primero autorizó el ciclo agrícola en lugar del agua para uso público, urbano y doméstico. Cuando por lógica tenía que ser a la inversa, ¿no? Ahora ellos siempre tienen las 2 fuentes de abastecimiento, para las 2 fuentes de abastecimiento. Hay 2 ciudades grandes de Coahuila que toman agua de las presas, y hay, creo que son ya 16 ciudades que toman agua directamente de la presa Falcón de Tamaulipas. Entonces, pues prácticamente ellos quieren, como vulgarmente se dice, mamar y dar topes, pues no se puede, no hay agua que alcance. Y ellos podrían solventar estas deficiencias de agua pues perforando, pero es más fácil agarrarla del río sin hacer inversiones fuertes para subir. Incluso ahorita a mí me tocó, ahora que estuve en cámara, darle seguimiento cuánto les cuesta el agua para uso doméstico en las ciudades de Tamaulipas, y es demasiado barata, pues prácticamente no les cuesta, ahí la tienen. Sin embargo, van a seguir buscando cómo llegar a abastecerse, porque va creciendo la población, la demanda va a ser más fuerte, y lo mismo van a tener que hacer uso de la que tienen para la agricultura. Entonces va a haber las exigencias, van a existir. Y si hay gobiernos débiles como los que están ahorita, que dice que debemos agua, no debemos nada de agua. Todavía tenemos ahorita donde podemos, tenemos, si no se llega a cumplir con ese compromiso, tenemos 5 años más de gracia. Sin embargo, tan sencillo como esto, mire, estamos en el ciclo, en el 16, ahorita tenemos 36 ciclos. Eso quiere decir que hemos pagado más del 100%. No, hemos aportado. Con la presencia de Trump, ¿no cree que venga el éxito? Pues Trump está agarrando blandito con todo lo que puede con el gobierno federal. Porque son gobiernos débiles. Yo le veo gobiernos débiles. Entonces, nomás si vemos que cada ciclo son de 5 años, del 44 para acá, ¿cuántos ciclos son? Entonces, ¿por qué estamos en el 36? O sea, quiere decir que hemos aportado más agua que... Vayan apuntándole a ver cuánto nos... Así es. Entonces, yo la veo por ese lado. Mire, hay un líder ya que tiene muchos años, se llama Jorge Luis López, que él sabe, pero conoce perfectamente el tratado, pero lo interpreta a conveniencia. Pero a él, yo desde que lo conozco, yo tuve la oportunidad de conocerlo, no por estar aquí una vez que acompañé a algunas gentes, en aquel entonces, platicando con Rogelio Bejarano, ya era líder, Jorge Luis López, pero a él le paga el gobierno de Tamaulipas por estar ahí. Incluso en México tiene habitación en un hotel para hacer tramitología. Entonces, pues esos líderes
van a seguir. Las opiniones y comentarios expresados por los invitados son responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente la de Oscar Rodríguez ni de la producción de este programa. Pues no vayan a caer en eso. Aparte, mandar del Granero hasta allá es imposible porque no llega, ¿no? No llega. Pero sí pueden pegarle al distrito 090 y están sacando agua. Porque tienen 90, pueden sacar no más que 20 metros cúbicos por segundo, pero sí pueden sacar más agua porque son puertas. Es ahí donde está el detalle, tendrá que regular. Ingeniero, gracias como siempre. No, pues muchas gracias a usted por esta oportunidad que nos da para poder dirigirnos a su auditorio, que es mucho. Saludos a todos. Y pues fue una plática muy interesante, atropelladona ahí en ratos, porque los recuerdos nos brotaban por muchas partes cuando íbamos abordando el tema. Pero muchas gracias por brindarnos esta oportunidad y podernos dirigir a su auditorio. Seguramente nos quedarán muchos temas pendientes, hay más tiempo para seguir platicando. Él es el ingeniero Salvador Alcántar, representante de Aurech en el momento que se dio el movimiento de la defensa del agua, agricultor de toda la vida, líder político de esta región y por supuesto un chihuahuense de plomo como se dice actualmente en nuestra comunidad. Gracias al equipo que hace posible este espacio, a Heriberto Ceja en la producción audiovisual, Jorge Sánchez en los controles de Romántica, en cabina del 95.3 en Qué Buena, Naomi Moya, muchas gracias a usted por su compañía, lo esperamos en la próxima edición, aquí donde la información es poder, que usted está bien informado.